Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia del día con el título Evolución de los precios Platts en México, metodología y perspectivas. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña Claudia Cárdenas. Ella es analista senior del mercado de metales de SIP Global Platts. Es responsable del monitoreo de precios de acero y chatarra de aluminio en México desde el 2019. Tiene una licenciatura en marketing por la Universidad del Valle de México y un diplomado en estrategia empresarial por el Tecnológico de Monterrey. Te agradezco, Claudia, por acompañarnos. Bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, Adri. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a comenzar hoy con la presentación. Yo les voy a platicar de la evolución de precios de Platts en México. Yo sé que muchos de ustedes tal vez ya nos conocen o algunos apenas nos empiezan a ubicar por los precios, entonces sé que ha habido mucha confusión también entre la encuesta de sentimiento que por ahí muchos de ustedes sé que están contestando y también las evaluaciones que tenemos. Entonces vamos a abordar un poquito de estos dos temas y al final también vamos a abordar cómo está la situación del mercado actualmente con algunas perspectivas lo más que se puede, ¿verdad? Porque nunca tenemos la bolita mágica ahí para saber qué nos depara el futuro en el mercado del acero. Entonces, bueno, para quienes no nos conocen, nosotros, bueno, yo soy parte de S&P Global Commodity Insights. Muchos nos conocen como Platts. Anteriormente la división era llamada Platts. Platts, este nombre sigue permaneciendo en la empresa, pero se quedó únicamente para temas de precios. Es decir, todos los precios que nosotros publicamos son precios Platts. La división como tal ahora se llama Commodity Insights. Y también es importante mencionar que, bueno, nosotros como división somos la división que cubrimos todos los precios de referencia de mercados de materias primas y energía. Y entre las materias primas, pues tenemos ahí, cubrimos estos mercados de agricultura, gas natural, envíos, petroquímicos y, claro, metales, que es aquí en donde revisamos pues toda la parte de acero. Estamos con presencia mundial, entonces tenemos clientes en más de 190 países. Todos ellos buscan siempre nuestras informaciones pues, sobre noticias, precios, todas estas informaciones que son herramientas para ellos poder tomar decisiones en cuanto a los mercados. Ahora, S&P Global Commodity Insights es una filial de S&P Global, que es líder mundial en servicios de calificación crediticia, referencias y análisis de mercados. Ahora somos 5 divisiones. Recientemente, para quienes siguen toda la información de la empresa, pues también tuvimos una fusión con IHS Markit. S&P Global adquiere a IHS Markit, que trae mucha información también de los mercados de energía, mercados automotrices. Entonces, ahora pues somos 5 grandes divisiones donde se incluye Mobility, que es la que no teníamos anteriormente, y Commodity Insights, pues ahora se vuelve una división mucho más robusta, ¿no? En el sentido de esta fusión que tuvimos. Como decía, tenemos una presencia global, estamos con oficinas en las principales ciudades de negocios y centros de comercio de materias primas, esto es en los 5 continentes. Para el caso de metales, yo estoy reportando para el equipo de Latinoamérica, que la oficina principal está en Sao Paulo. También ahora tenemos oficina aquí en México, en Ciudad de México, y las otras 2 oficinas importantes de metales están en Pittsburgh y en Washington, hablando de Américas nada más, porque también ahí es importante la otra parte del mundo. Y bueno, ¿cuál es nuestra función como S&P Global? Y más que como S&P Global, como Commodity Insights, como división, es básicamente nuestro compromiso de ser el punto de referencia de precios para todos ustedes que están en el mercado. Y esto lo logramos a través de las informaciones que logramos recabar también gracias a ustedes y con esto pues poder hacer análisis e informaciones de precios que ustedes puedan utilizar como herramientas. Y por eso es importante hablar pues de esta evolución de precios que hemos tenido en América Latina. Y aquí, como decía, vamos a tocar pues esta parte de metodología y un poco también de la encuesta de sentimiento. Entonces, para empezar, vamos a revisar la línea del tiempo.
Esta línea del tiempo empieza en el 2010, que es cuando nosotros tuvimos el lanzamiento de la gran mayoría de los assessments que hoy hay en América Latina. Y ahí tenemos una gran cantidad de assessments, es decir, evaluaciones de precio, que están principalmente en Brasil. Sin embargo, un poquito antes de este 2010, en 2007, nosotros lanzamos el precio de la varilla en México. Sin embargo, este precio, además de que era evaluado en dólares, era evaluado desde Estados Unidos, es decir, en ese momento no había una oficina en Ciudad de México. Entonces, esto es importante mencionarlo porque muchos empiezan a ver ahora los precios y de pronto, claro, tuvimos una, un largo tiempo en el que pudimos también entender mucho más el mercado mexicano. Esto, claro, porque, insisto, no había una oficina en Ciudad de México, entonces no había tanta cercanía al mercado y a pesar de que ya teníamos estas informaciones, no logramos introducirnos 100%, ¿no? Esto lo menciono porque ahora sabemos que nuestros assessments son muy relevantes, se ocupan en gran cantidad también de contratos, sobre todo en el caso de la varilla, pero es importante saber cómo ha sido esta historia, ¿no? Entonces, su lanzamiento realmente es de 2007, es decir, quienes están interesados en información de Platts, hay información de varilla desde el año 2007. Después tenemos el resto de evaluaciones de precio en Brasil. Tenemos, por ejemplo, la chatarra, que tuvo cambios de metodología. Y ahorita les voy a platicar qué es esto de la metodología, pero es importante aquí mencionar que, bueno, tuvimos estos cambios en 2012, luego tuvimos en 2015 también cambios en la parte de planos. En Brasil tenemos precios para la lámina caliente, la lámina rolada en frío y también para la galvanizada. También hay para el alambrón. Em, Algo importante que nos permite hacer, y esto es parte del conocimiento que nosotros vamos logrando a través del tiempo en los mercados, y es que nosotros podemos detectar cuando un mercado está cambiando y ahí nosotros podemos hacer este cambio. Uno de los más importantes ha sido el poder detectar la liquidez de un mercado. O sea, cuando nosotros detectamos que ya hay más actividad, ahí nosotros también podemos cambiar la frecuencia con la que evaluamos estos mercados. En el caso de la lámina caliente y para la varilla en Brasil, por ejemplo, en 2016 se cambió la frecuencia de las evaluaciones de ser mensual a ser semanal. Y esto también es una indicación de que esos mercados están creciendo y claro, pues se van haciendo más líquidos. Después, poquito ahí antes de 2017, también tienen algunos cambios aquí en el Arrabio, tenemos también precios de slab. Estos, claro, son de Brasil. Los que están en azul son los que estoy remarcando principalmente para México. Pero todo esto es con la intención de que ustedes puedan ver todo el trabajo que se ha hecho en cuestión de precios, sobre todo en la parte de América Latina, porque siempre estamos mirando a los precios europeos, a los precios de Estados Unidos, pero hay un gran trabajo que se ha hecho en América Latina, porque además son mercados diferentes, con comportamientos diferentes, que de pronto a veces vemos Estados Unidos y decimos, oye, ya está subiendo el precio, pero aquí en México pues no entendemos por qué debería subir, solo seguimos a Estados Unidos o no. Entonces, la intención de tener assessments en cada uno de estos países, en la medida en la que los mercados crecen, tiene esta intención de poder también reflejar realmente lo que está pasando en este mercado. Entonces, ya que revisamos que en 2007 tuvimos este lanzamiento de la varilla, hasta 2017, es decir, pasaron 7 años, para que pudiéramos empezar con algunos cambios interesantes en varilla. Y uno de ellos fue que se cambió la base, es decir, nosotros evaluábamos la varilla en dólares, pero a medida en la que pues fuimos conociendo este mercado, y fue un mercado que también fue creciendo en ese tiempo, eh, y ahí tiene mucho que ver, esta vez no traje ahí el análisis, pero tiene mucho que ver también en cómo ha ido creciendo o cambiando este, este sector de la construcción, es que en 2017 tenemos que hacer este cambio también de metodología para pasar la base que se evaluaba en dólares ahora la pasamos a pesos mexicanos. Y esto, claro, pues ya empieza a hacer más sentido para quienes están comprando varilla en México, ¿no? Otro cambio importante, más que cambio, fue otro lanzamiento. En 2017 lanzamos los precios de lámina rolada en caliente y lámina rolada en frío en México. Muchos creen que esto, que son assessments o evaluaciones bastante recientes y la verdad es que no, estamos evaluando estos mercados desde el 2017.
En 2018 también ocurrió algo interesantísimo para el tema de la varilla. La varilla empezó a tomar bastante relevancia con este cambio a pesos mexicanos. Y ahí viene una necesidad del mercado, porque fue tal cual un requerimiento del mercado de quienes ya utilizaban estos índices para tener, más bien de quienes utilizaban estos precios para tener un índice de la varilla. ¿Por qué? Porque muchos querían empezar a indexar, es decir, a sentar en un contrato con cómo iban a estar pagando la varilla o comprando la varilla, ¿no? Y entonces, pero ahí de pronto, pues los precios también sabemos que son diferentes dependiendo del volumen, dependiendo de los compradores o de las regiones, o sea, hay una gran variación en los precios. Y entonces, la mejor manera para poder indexar un precio era a través de un índice, y es un índice base 100. Entonces lanzamos en 2018 el índice de la varilla mexicana. Este índice tal cual lo que nos muestra, y aquí es muy interesante, porque este índice parte de la evaluación que ya teníamos de varilla. Es decir, son dos indicadores diferentes. Uno nos da tal cual el precio semanal. Bueno, el precio en este momento era mensual, cabe mencionar que el precio de la varilla siempre fue mensual. Y cuando se lanza el índice de la varilla mexicana, no solamente se lanza el índice, sino que también se cambia la frecuencia de la varilla, de las evaluaciones de varilla y empiezan a ser semanales. Claro, con esto hace sentido que el índice entonces ahora nos va a demostrar el cambio porcentual mes con mes, pero basado en el promedio de las evaluaciones de varilla mexicana, que son semanales. Es decir, si en el mes con 4 semanas tuve 4 precios, este promedio es el que a mí me va a servir para mi cálculo con base 100 y tener el índice de la varilla mexicana. Muchos que llegan a consultar el índice me preguntan, ¿es un precio? ¿Qué significa? Y son puntos, porque es en base 100. Es decir, tomamos la base, me parece que fue 2017 tal vez, o porque 18 creo que fue un año bastante complicado, y esa base es, vaya, es el 100. Entonces, ¿qué hemos visto a lo largo de estos años? Pues un gran cambio porque hoy estamos hablando, y más adelantito les voy a enseñar la gráfica, pero hablamos de puntajes de 160, 170 puntos. Es decir, estamos en precio hasta 75-80% por arriba de lo que era el precio en ese momento cuando se lanzó el índice. Entonces, ha habido un gran cambio también en cómo los precios han llegado a un nuevo nivel, como si hubiese, vaya, tal cual ahí vamos, se pueden hablar de muchas cosas, la pandemia, la inflación, y todo esto fue generando este nuevo nivel de precios, ¿no? Que incluso en los niveles más bajos no está a los niveles que estuvo en 2017 o 2018. Otro cambio importantísimo que ocurre en 2021 fue un cambio de especificaciones en las evaluaciones de planos. Las evaluaciones de planos traían una calidad, creo que más bien como con nombre europeo, no cambiaba mucho de lo que teníamos aquí en México, pero tampoco era del todo entendible. Entonces, en la medida en la que nosotros, es cuando también tenemos ya oficina desde 2019 aquí en México, oficina para Commodity Insights, cabe mencionar, porque para S&P siempre ha existido acá también en México, pero para Commodity Insights comenzamos con la oficina aquí en 2019 y ahí entonces estamos más cerca del mercado, empezamos a tener mucho más interés en entender qué está pasando, cómo está creciendo y cómo está cambiando el mercado mexicano, y ahí hacemos un cambio de metodología. Y me parece que a partir de este año es que una gran mayoría de ustedes han visto un gran progreso en estos precios. Creo que para muchos sí ha reflejado lo que es el mercado mexicano hoy. Entonces, bueno, más adelante también me gustaría escuchar su feedback. Ahora, cuando hablamos de metodología, porque es una palabra que estoy mencionando mucho hoy, es cómo es el proceso de Platts o de Commodity Insights para hacer los precios. Eh, hay otros mercados que la verdad, por ejemplo, un Walmart, una comercial mexicana, no sé, estas tiendas, supermercados, buscaba esta palabra, supermercados, en donde pues a través de un código de barras hoy podemos tener bases de información infinitas. Y entonces ahí los análisis son mucho más sencillos.
Aquí hablamos de mercados de commodities, es decir, no tenemos una base de datos así. Sería fabuloso, pero la realidad es que aquí todavía es un poco más directo, es decir, nosotros tenemos que llegar directamente con las acerías, con los productores o los molinos, con los compradores, sean manufactureros, distribuidores o incluso también incluimos traders, brokers, todo aquel personaje que está dentro de este mercado es de interés para nosotros, porque únicamente con el contacto directo con ellos es como nosotros podemos obtener información. Nosotros como empresa, algo importante a recalcar en este momento es que nosotros somos independientes de todos estos jugadores del mercado. Sin embargo, nuestro trabajo es estar en contacto directo con ellos para poder entender cómo es el mercado, cómo ha ido cambiando y qué informaciones nuevas hay. A través de ellos, así como muestro en este esquemita, a través de todos estos jugadores del mercado, es que nosotros podemos tener la información suficiente para entonces ahora sí analizar el mercado, más bien recibir toda la información que necesitamos del mercado, filtrar las informaciones, porque eso es muy importante. Hay una gran cantidad de informaciones y tan diversa que tenemos que hacer un filtrado y después hacer un análisis de todas esas informaciones y con eso ya podemos entonces nosotros lanzar los precios y lanzar los comentarios que algunos de ustedes seguramente conocen, que es en donde nosotros explicamos la razón del precio, en este caso para las evaluaciones de México, pues semanales. Todo esto es un proceso bastante riguroso, en donde también tenemos horas de cierre. Y en el caso de México, nosotros cerramos los precios tanto de varilla como de planos todos los viernes a las 4 p.m. de Sao Paulo, que es más o menos 1:30 aquí en México, con estas 3 horas de diferencia que tenemos. Entonces, vaya, aquí les expliqué la metodología muy por encima, pero lo importante es poder tener esta percepción de cómo nosotros tenemos un proceso bastante riguroso en cómo nosotros pues recolectamos todas estas informaciones y ahí la importancia pues de poder estar en contacto con todos ustedes. Ahora bien, como decía, toda la información que recibimos es bastante diversa. Simplemente un precio, por ejemplo, de varilla, eh, no es el mismo precio que encontramos en el norte, en el centro o en el sur. A veces puede haber similitudes, pero realmente sí hay diferencias entre estas regiones. Y ahí puede ser una situación principalmente de flete, claro, por las distancias, pero también puede variar pues el volumen o la calidad del acero que están comprando. Depende de muchísimos factores. Incluso digamos, qué tipo de clientes están catalogados para los molinos, por ejemplo, ¿no? Si son clientes de volumen grande. Todo esto tiene bastante peso sobre cómo están los precios en cada una de estas regiones. Entonces, la manera en la que nosotros podemos entender el mercado o que podíamos entender el mercado era generar una estandarización para medirlo. Y esta estandarización nos ayuda a poder dar este precio de referencia, porque también cabe aclarar que es importante que tengamos en cuenta que un precio de referencia es eso, nos está dando la referencia de cierto lugar con ciertas especificaciones. No significa que sea el precio en el que todos deberían estar, pero ya es el precio, digamos, mayoritario, ¿no? Ahí en este precio lo que nosotros, y esto aplica para todos los precios que manejamos en Platts, tenemos que definir cada una de estas especificaciones, que son el grado, la calidad del material, las dimensiones, el lugar de carga o entrega, el tiempo de entrega, los términos de pago y las divisas. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no tomamos en cuenta el resto del mercado, porque más adelante les voy a explicar, pero todas las evaluaciones en México son con entrega en el noreste, y esto es porque ahí es donde está la mayor parte de esta comercialización de los productos, tanto de varilla como de planos. Sin embargo, a pesar de que la entrega es ahí, nosotros sí tomamos en cuenta el resto del país, es decir, también estamos hablando con jugadores del centro, jugadores del sur, estamos recabando también estas informaciones, pero para nosotros poder tomarlas en cuenta debemos hacer otro proceso adicional que se llama normalización. Y esto quiere decir que ahí nosotros vamos a entender cuál es la diferencia o cómo sería ese precio del sur si fuera entregado en el norte. Esto puede ser con cálculos de flete o cálculos de volumen
nosotros tenemos que hacer todas estas preguntas a nuestras fuentes para poder entender esas diferencias y con eso nosotros hacer este proceso de normalización. Otro punto importantísimo, lo que nosotros evaluamos son precios spot. Y los precios spot normalmente es lo más pequeñito del mercado, como pueden ver en este circulito. El precio spot es lo más chiquitito, la gran mayoría son contratos, futuros, pero realmente lo que a nosotros nos interesa es el spot. ¿Y por qué el spot? Porque es realmente lo que está sucediendo en este momento en el mercado y porque finalmente los precios spot siempre van a ser la base también para pues todas las demás análisis de futuros y para los precios también de contrato. Ahora bien, las especificaciones que nosotros tenemos para México, aquí las tengo todas juntas, ustedes pueden ver para, por ejemplo, la lámina caliente, es una calidad SAE 1006-1008, 48 pulgadas, calibre 11 a 14, es entregado, es decir, que no estamos que ya se contempla más bien un flete, porque es entregado en la planta de quien está comprando. Hablamos con una entrega en Monterrey, específicamente en el noreste de México, con un volumen de 500 a 2,000 toneladas. Recuerden que estamos hablando de compras spot, o sea, lo que es una sola compra durante la semana. Y estamos hoy en día, para el tema de planos, las evaluaciones son en pesos, esa es la base y de ahí hacemos la conversión con el tipo de cambio de los viernes, que también lo evaluamos en Platts. Con el tipo de cambio del viernes se hace la conversión a dólares. Esto de pronto ha ocasionado ahora un poco de confusión porque pues, con la volatilidad del dólar de pronto no hace mucho sentido el precio en pesos, la gran mayoría ahora está cotizando por esta misma razón en dólares, entonces es ahí donde, por ejemplo, estamos empezando a detectar también una cuestión que pudiera ser un cambio de metodología. Entonces, ahí, si alguno de ustedes ya está detectando que así es, con mucho gusto también me pueden contactar para recibir su feedback, porque también los cambios de metodología no lo hacemos solamente porque nosotros observamos estos cambios, sino porque nosotros consultamos con ustedes participantes del mercado y ahí una vez que tenemos toda la información de ustedes confirmando que efectivamente hay cambios en el mercado, entonces ahí nosotros volvemos y hacemos todo este proceso de cambio de metodología. Como ven también en el caso de la varilla, tanto para nuestras evaluaciones semanales como el índice mensual, son entregados en México, en el noreste de México. En el caso de la varilla, el volumen es más pequeño, de 500 a 1,000 toneladas, aunque también en el último año, aunque creemos que fue más un efecto de todo este rezago de entre pandemia e inflación, que pues los volúmenes bajaron considerablemente para las compras spot. Entonces también es una cuestión que, por ejemplo, tenemos que empezar a considerar. Todos estos assessments hoy ya son evaluaciones semanales. Esto ha sido una gran indicación de que el mercado mexicano ha crecido bastante, de que también ha tenido mayor liquidez. Sabemos de las nuevas capacidades, tanto de Ternium como de Mittal. Entonces, claramente esto sí se ha visto en el mercado, hay un mayor movimiento, son mercados que han crecido bastante y que por eso también creemos que este tipo de precios totalmente domésticos son de bastante ayuda para ustedes, es decir, que reflejen realmente lo que ustedes están viviendo en el mercado, más que seguir los mercados externos, que si bien siempre van a ser una gran referencia porque son mercados evidentemente más grandes, pues finalmente nosotros vamos a poder también entender cómo podemos actuar en el mercado mexicano. Ahora, toda la información que nosotros recolectamos de nuestras fuentes también tiene una jerarquía, es decir, muchos nos han compartido sus dudas sobre cómo es la información que nos comparten. Y aquí podemos englobarla en tres grandes bloques. La primera es, por ejemplo, la noción de precios. Esos son los que tenemos en la base. La noción de precios son los precios que escuchamos de nuestras fuentes, pero que realmente no nos están dando información detallada que nos permita saber que fue una transacción real, ¿no? Simplemente son precios que escucharon tal vez de algún otro jugador
o las ofertas que están escuchando, pero no fueron directamente para ellos. Y a esto le llamamos valores indicativos, es decir, nos dejan ver qué está pasando en el mercado, cómo están los valores, pero realmente no nos está diciendo qué precios son los que realmente se están jugando o ofertando en el mercado, ¿no? Tenemos el siguiente bloque que son las transacciones y ofertas de compra y de venta corroboradas por participantes del mercado. Es decir, cuando, por ejemplo, un distribuidor nos dice, sí, yo compré este volumen de varilla en este precio esta semana, y entonces nos empieza a dar un poquito de detalle. Eh, es en el segundo bloque porque a veces solo nos dan el precio y ahí sabemos que si fue una compra o venta directa de esta fuente que nos están compartiendo la información, pues claro, ya tiene un peso mucho mayor que una noción de precios. Pero realmente el tipo de información que nosotros buscamos es el del bloque principal, es decir, los que van a obtener toda la información detallada que nosotros requerimos. ¿Que cuál es? Me voy a regresar otra vez aquí a la parte de las especificaciones. Es decir, cuando nos dicen, yo compré la varilla 42, bueno, en este caso dimensiones no aplica, pero me la entregaron en Monterrey esta misma semana, no sé, tiempo de entrega 5 días, términos de pago 30 días, la compré en pesos mexicanos y en tal valor, para un volumen, no sé, 500 toneladas, un ejemplo. Toda esta información detallada a nosotros nos permite saber que efectivamente ustedes están haciendo esta transacción y no solamente eso, en la medida en la que nosotros recibimos el resto de informaciones de más fuentes del mercado, podemos incluso hacer estas validaciones, porque como dije, no solamente estamos recibiendo informaciones del lado comprador, sino también del lado vendedor. Entonces, cuando ambos agentes o jugadores nos están compartiendo esta información, ahí nosotros podemos validarla. Y al hacer esta validación, pues nosotros podemos corroborar que estas informaciones son realmente certeras en el mercado. Y de ahí la importancia de tener cada vez más informaciones de los diferentes participantes del mercado. Ahora, también la participación, como digo, es bastante importante y la calidad con la que participan, con la que nos comparten información, lo es todavía más. ¿Por qué esto es importante? Porque nos permite tener mayor transparencia del mercado. Es decir, nosotros hoy vemos un mercado, porque es algo que continuamente yo escucho, un mercado en Estados Unidos que tiene mucha información, es fácil obtener información que, por ejemplo, de lead times, de capacidades, y es algo que de pronto quisiéramos también tener aquí en México, pero carecemos de todas estas informaciones porque para fortuna o desfortuna son informaciones reportadas, es decir, nosotros aún nos falta todavía como país tener una cultura un poco más abierta a compartir informaciones que permitan mostrar este tipo de informaciones generales que les sirven a todos. La cuestión no es enseñar informaciones individuales, sino siempre mostrar la generalidad del mercado. Y por ejemplo, aquí desde que nosotros hacemos, bueno, aquí está la gráfica desde 2018. Esto es una gráfica de Hertz, es decir, de cada punto que nos comparten de precio. Sí, cada punto de precio que nos comparten todos nuestros participantes o nuestras fuentes. Y si ustedes notan, la participación era muy bajita en 2018 y de ahí empezó a crecer. En 2021 que de hecho coincide con el cambio de metodología en planos, tuvimos ahí un gran interés y una gran participación, pero en 2022 bajó un poquito y 2023 se ve bastante bajo. Claro, aquí hay muchos factores, no necesariamente estamos hablando que dejaron de participar, pero también sabemos que fue un año un poco más lento, en donde no hubo precisamente muchas compras como lo hubo en 2021, que fue un año todavía más activo. Sin embargo, sí exhortamos a que haya mayor participación, porque de esta cantidad de información es de la que dependemos para poder siempre generar pues, precios todavía mucho más certeros que realmente reflejen el mercado. ¿Cómo son estos hertz? Nosotros tenemos suscripciones en las que podemos, en las que ustedes pueden consultar toda la información que nosotros publicamos. Y una de estas informaciones son los hertz, que es la gráfica que les mostré, que es decir, cada punto que es reportado. Y cada punto que es reportado lo damos con detalle. Es decir, por ejemplo, aquí fue una oferta recibida de varilla. Estos son, de hecho, de la semana pasada. Una oferta de varilla de 16,000 pesos entregada
en el occidente, y esto fue reportado por un comprador. Es decir, todas estas informaciones son las que nosotros recabamos. Como estas hay muchísimas por día, porque esa es la intención, tener siempre los más puntos posibles de precios que nos permitan a nosotros analizar el mercado. Y a esto nos referimos con transparencia, que nosotros publicamos toda esta información, pero claro, también siempre respetando la confidencialidad, porque aquí no va a aparecer ni el nombre de la empresa, ni el nombre de quien nos dio la información. Únicamente la intención es que ustedes puedan ver cómo están hoy negociando tanto del lado comprador como del lado vendedor, incluso cuando hay traders también aquí compartiendo informaciones tanto de importaciones como exportaciones para los mismos productos. En este caso creo que no tuvimos ningún trader, solamente productores y compradores para esta pantalla que saqué, pero siempre hay informaciones de todo tipo. Y estas informaciones, insisto, es el mismo proceso para todos los precios que manejamos en Platts. Ahora también gran parte de la información que publicamos no solamente es la parte de precios, sino que ofrecemos también toda la información y herramientas que pueda facilitarles a ustedes el análisis del mercado para tomar las decisiones en sus propias empresas. Y ahí nosotros por eso también publicamos estos comentarios y estos son semanales en donde indicamos qué está pasando en este caso con el mercado de la varilla, ¿no? Si está subiendo, está bajando, por qué fueron ofertas, demanda. Y ahí en estos comentarios ustedes pueden ver pues todavía con mucho más detalle qué pasó en la semana, por qué se movió el mercado o qué no tanto realmente perspectivas, porque siempre hay muchos factores que pueden mover el futuro de un mercado. Sin embargo, sí nos permiten ir anticipando pues posibles movimientos que pudiera haber en el mercado. Ahora, importantísimo, toda la información que nosotros recibimos de nuestras fuentes es totalmente confidencial y no solamente porque lo decimos en nosotros en la división. Como decía, nosotros al final del día, S&P Global Commodity Insights solo es una división de S&P Global, pero ahí estamos regidos justamente por todas las directrices de IOSCO y de ESMA, que son estas organizaciones internacionales de comisiones de valores en Estados Unidos, en Europa. Bueno, este es mundial, este es en la parte de Europa. Entonces, les puedo garantizar que toda la información es tratada de la forma más cuidadosa, cuidando siempre pues toda la información que ustedes nos comparten y con la intención de pues siempre dar esta transparencia de los mercados. Ahora bien, antes de pasar aquí a la encuesta de sentimiento, quisiera hacer una pausa para ver si hay alguna duda respecto a la información que ya abordamos o dejamos las preguntas para el final, Adri, no te pregunté. Si alguien tiene una pregunta, adelante, puede prender su micrófono. Pues parece que no. Nos vamos al final otra vez preguntamos. Okay. Y bueno, ahora vamos a pasar a esta parte de la encuesta de sentimiento del mercado mexicano, porque sé que muchos de ustedes han estado contestando esta encuesta. Hemos tenido una gran participación. Yo creo que el año pasado teníamos probablemente la mitad o menos de lo que ahorita vamos a compartirles, pero en los últimos meses se ha hecho un gran trabajo. También muchas gracias por todo el apoyo de CONADIAC que nos ha ayudado ahí eh, a, a poder compartir también este link de la encuesta. Eh, Cabe mencionar que de lo que yo ya les platiqué ahorita sobre las evaluaciones, la encuesta no tiene la misma metodología, aquí sí cambia. Esta encuesta de sentimiento es tal cual su nombre lo indica, es una encuesta de sentimiento, es decir, únicamente es de percepción. Aquí no hacemos un análisis tan cuantitativo, es decir, sí se hace, porque al final por eso está con todas estas opciones múltiples, pero en la generalidad es mucho más de percepción. Sin embargo, toda la información y gracias a la buena participación que hemos tenido, pues estamos teniendo muy buenos resultados y una muy buena visión de lo que pueden ser las perspectivas para cada mes, porque en esta encuesta lo que buscamos es poder entender cómo ustedes están esperando que va a ser el precio, por ejemplo, en este mes de noviembre, cómo va a ser el precio de los aceros, tanto de la varilla como de los aceros planos, incluso de la chatarra. Y todo esto nos permite pues tener un poquito de más visibilidad del mercado mexicano.
Esto es bien interesante porque, por ejemplo, en la encuesta de octubre ya tuvimos, y en los últimos meses, antes de octubre, hemos tenido alrededor de las 80, un poquito más, menos, respuestas por mes. Esto es bastante bueno, aunque cabe mencionar que este link o esta encuesta les llega hasta el triple de este número. Entonces, todavía nos falta una gran participación, pero creo que ya es bastante buena la que estamos logrando ahora. El tiempo promedio para contestarla era de 8 minutos, o había estado siendo de 8 minutos. Creo que ahí tuvimos complicaciones con una pregunta de chatarra, que era bastante abierta, y además de que yo creo que les tomaba tiempo, pues causaba confusión sobre qué realmente estábamos preguntando. Y este mes, que lanzamos la de noviembre, hicimos ese cambio de ser una pregunta abierta a ser una pregunta de opción múltiple. Y creo que esto está resultando, pero bueno, ahorita les cuento cómo está resultando la de noviembre. Me regreso un poquito. Como decía, el objetivo es mostrar estas expectativas del mercado. Nosotros no realmente compartimos todas las gráficas, mandamos más bien un resumen lo más ejecutivo posible para que ustedes puedan tener de forma muy rápida este entendimiento de cuáles son las expectativas para el mes en curso. Entonces, pero ya es bastante bueno porque hay una gran participación. La gran mayoría ahorita siguen siendo distribuidores. Tenemos un poquita participación de los demás, de las demás posiciones que vemos en el mercado. Sin embargo, creemos que en la medida en la que la participación vaya aumentando, también se va a ir homogeneizando más esta participación entre cada posición o jugador de mercado. Em, Hay varias consideraciones aquí que me gustaría aprovechar porque sé que ha habido muchas confusiones con la encuesta. Es una encuesta que, como digo, no es del todo oficial porque no lleva una metodología como tal, pero sí ha sido tan rica en información que nos ha permitido tener una visión muy clara y certera de cómo son las expectativas para el mes. Sin embargo, quisiera, para quienes la están contestando ya, recordar algunas consideraciones porque es una encuesta que para lograr una mayor participación tenemos que enviar este link para invitarlos a participar unas 3 o 4 veces durante un lapso de una semana más o menos antes de poder tener los resultados. Esto no significa que ustedes deban contestarla 2 veces. Ahí sí pedimos con mucho interés que por favor solo respondan una sola vez la encuesta, para que así no tengamos también informaciones pues infladas. La otra consideración es que también no necesitan contestar todas las preguntas si no corresponden a la posición que ustedes tienen en el mercado, porque pues ahí no pretendemos que alguien que no tiene contacto con la chatarra pues nos dé un número de chatarra que probablemente tampoco sea referencial en el mercado. Entonces, no pasa nada, únicamente vale contestar con lo que ustedes realmente pueden participar. Hay una pregunta abierta donde pedimos como opiniones generales. Esa, aunque parece como una pregunta extra, en realidad es una de las más importantes para nosotros porque nos da mucho contexto del mercado. Lo que esperamos que ustedes nos puedan contar ahí es si ustedes están viendo, por ejemplo, mayor, menor demanda, o por qué creen o por qué están esperando ver precios más altos o más bajos. Es decir, ustedes qué están notando en el mercado como factores que están afectando en este mes, ¿no? Entonces, esa pregunta también les invito a contestarla de manera importante. Todo el detalle de la información que ustedes nos puedan brindar en esta encuesta, pues es de vital importancia. Insisto, a pesar de que es una encuesta de percepción o de sentimiento, nos ha dado bastante información relevante y les puedo asegurar que eh, los productores, los molinos, están muy atentos también a esta encuesta de sentimiento. Entonces, em, eh, la participación de todos es bastante relevante aquí. Y también, y bueno, insisto, una mayor participación pues nos permite tener también informaciones más certeras. Ahora, no les traje los resultados de noviembre porque todavía no las cerramos. Al día de hoy llevábamos apenas 52 respuestas. Lo que les comentaba, necesitamos siempre empujar un poquito el mail para que lo vuelvan a ver y quien no la contestó, pues recuerde, aquí está el mail, lo volvimos a ver, y entonces ahí podemos lograr mayor participación. Entonces, todavía no hacemos el cierre, sin embargo, al día de hoy ya llevábamos, la lanzamos creo que el jueves, esta encuesta, entonces ya llevamos 52 respuestas
vean cómo disminuyó considerablemente, muy fuerte, el tiempo promedio para completarla. De 8 minutos pasamos a prácticamente 2, 3 minutos. Y creo que ahí ayudó muchísimo este tema de cerrar las preguntas, ¿no? De hacerlas a opción múltiple y no dejarlas abiertas. Em, y pues lo que estamos viendo básicamente, lo más que les puedo compartir ahorita como previo es lo que se está esperando el precio, que es parte de las perspectivas. Es decir, todavía se está esperando un mes de noviembre bastante alcista en términos de precio de acero. Y hasta ahorita, pues la participación más fuerte está en las zonas de noreste y centro de México. Ahora bien, ya que nos metimos a este concepto de perspectivas, vamos a ver un poquito con más puntualidad qué está pasando aquí en México. Y, bueno, eh, empezamos a ver estos anuncios de incremento que empezaron a tener efecto, los precios empezaron a subir. Claro, fue un momento en el que también veíamos un mercado con muy bajos inventarios, porque sabemos que la demanda no realmente ha regresado del todo. Y entonces, pues en esa combinación de incrementos y bajos inventarios, fue una combinación que permitió generar soporte a estos incrementos, porque muchos empezaron a reabastecer sus inventarios y de forma bastante importante. Esto también orilló a que la demanda final, tanto de obras como de consumidores finales, pues empezara también a retomar ritmo. Un poco tal vez por el miedo a que se venían de nuevo estos incrementos y de pronto pues siempre ocasionan incertidumbre, pero esto de alguna forma también permitió que esta demanda pues empezara a resurgir. Ojo, aquí mucho de lo que nos han comentado nuestras fuentes es que si bien la demanda ha crecido sí, ha mejorado de forma importante, pues todavía no regresa a los niveles que esperarían, ¿no? Sobre todo para estos meses. Em, y también no hablamos de una demanda que está apareciendo como nueva, es decir, que de pronto tengamos obras, proyectos nuevos. No, realmente es que muchos que estaban pausados empezaron a retomar y ahí pues esto ha permitido que la demanda pues esté regresando. Y esta demanda está ayudando a que los incrementos que se han anunciado pues se estén absorbiendo en el mercado. Por otro lado, también pues toda esta eh, premura de poder reinventariarse, pues desestabilizó un poco la oferta que ya había en el mercado, de todos los molinos hablamos, y ahí pues claro, también hubo como, no hay, todavía no vemos una escasez, pero sí sabemos que, que una gran compra, digamos, un gran volumen de compra en estas últimas semanas y claramente ahorita pues todos están incluso, todos los molinos están ahora llenos, ¿no? Con estas órdenes. Y entonces, ¿esto qué está ocasionando? Un efecto en donde vemos muchos pedidos pendientes de entrega. Y esto, para los primeros incrementos, que fueron todos los que vimos en octubre, pues claro, fue fácil una absorción y de hecho una absorción rápida de los precios o de estos incrementos, porque todo el mundo estaba comprando. Sin embargo, pues estas compras que fueron para 15, un mes más o menos, pues aún se siguen esperando entregar. Y esto que ocasiona que ahora con los nuevos incrementos que fueron anunciados, los últimos fueron, ustedes saben, a 16,000 pesos o hay precios incluso por arriba de este nivel, pero esta absorción ya, a pesar de que fue un precio que entró la semana pasada, el 1 de noviembre, no hemos visto todavía esta claridad como absorción completa a este precio. Y esta es la razón, que muchos todavía siguen esperando estos pedidos pendientes de entrega, evidentemente a precios mucho más bajos. Y entonces lo que estamos viendo hoy en el mercado es un mix de precios muy grande, en donde aquí empieza a jugar mucho la competencia, ¿no? Muchos distribuidores nos han, por ejemplo, comentado, no podemos todavía subir nuestros precios a los nuevos precios de reposición porque en el mercado yo no estoy logrando vender a más también, ¿no? Por los grandes que están a lo mejor vendiendo todavía a precios bajos por estas back orders o pedidos pendientes que están ahí todavía en curso. Entonces, sí estamos en un mercado alcista también en el caso de la varilla, sobre todo después de un año, aquí lo podemos ver, de un año que fue en su inicio con este repunte fuerte al inicio del año, pero que prácticamente
ha sido de bajada, o sea, vemos esta bajada que ha sido impresionante de haber logrado unos precios bastante altos, no los más altos que hemos visto en el mercado de varilla, porque esos fueron el año pasado, pero sí un nivel bastante interesante en donde de verdad creo que probablemente a inicios de año no se pensaba que llegaríamos a estos niveles tan bajos, ¿no? Sin embargo, pues hoy ya empezamos a ver de nuevo la recuperación. Lo que ahí nos están comentando la mayoría tanto de distribuidores como molinos es que sí se espera que estos incrementos puedan mantenerse hacia el final del año a medida en que la demanda pues también se comienza a recuperar. Sin embargo, algunos otros también han comentado que la demanda puede que no sea lo suficientemente fuerte para estos incrementos que han sido de pronto bastante agresivos. Entonces creo que es un momento en el que hay que estar bastante pendientes en cómo se están moviendo estos precios, ¿no? Y esto, claro, si ven la tendencia o si ven la forma de esta gráfica recuerden que esta es la evaluación semanal, es decir, tiene más puntitos por las semanas. Cuando nos pasamos a la evaluación, al índice de varilla mexicana, se puede ver más plano porque este es mensual. Pero aquí también fue bastante interesante porque con estos incrementos que se dieron durante octubre, vimos que el índice Platts por fin repuntó tras 6 meses que estuvo teniendo caídas consecutivas mes tras mes. Entonces también nos empieza a indicar pues un escenario un poquito más positivo para este final de año, para el cuarto trimestre, vaya. ¿Qué pasa en el mercado de planos? Por el otro lado, pues no es tan diferente. También algunos ahí nos han comentado que ha sido una combinación entre restocking y un poquito de compras por especulación, aunque aquí sí hemos visto una demanda un poquito más firme. La demanda en el mercado de planos se ha mantenido bastante estable y firme desde el tercer trimestre, todo el tercer trimestre. Entonces, realmente también lo que se estaba esperando ahorita era ver estos repuntes de precio aquí un poquito a medida en la que sí la demanda estaba incrementando, pero también pues en la medida en la que los mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, pues también han empezado ahí a repuntar. Y esto es bastante interesante porque hemos visto momentos en los que, sobre todo lo vimos en este momento de bajas, que hubo bajas bastante interesantes, pasaba lo mismo, íbamos siguiendo al mercado, a los mercados internacionales, insisto, mayormente al de Estados Unidos, cuando realmente la demanda aquí en México estaba bastante estable, es decir, pareciera que no había mucho sentido para bajar los precios, sin embargo, pues siguiendo la tendencia bajaban. Y es algo que también queremos transparentar mucho hacia adelante en estas evaluaciones, que en algún punto este mercado va a ser tan sólido que va a poder tener su propio comportamiento pese a los movimientos de los mercados internacionales, porque ya hoy el trading que estamos viendo en estos mercados es tan global que es imposible que no se vean impactados por los efectos de mercados internacionales. Sin embargo, sí tienen también sus propios comportamientos como mercados domésticos, y es ahí en donde puede haber una diferencia bastante interesante, ¿no? Pero así como pasó hacia abajo, pues ahora sucede también hacia arriba, empezamos a ver este incremento. El último fue más fuerte, la última semana. La semana pasada hubo un incremento de $70, por ejemplo, en el mercado de planos, y esto básicamente se debe, ahí lo que nos comentaron algunos molinos es que se debía todavía a la oferta y demanda. Los molinos todavía no están, más bien están, digamos, con bastantes órdenes llenos para el fin de año, entonces los lead times siguen ahí bastante altos. Hubo un momento en el que sí se redujeron a 4 semanas, pero ahora estarán por arriba de las 6, 7 semanas. Entonces, este tema de oferta y demanda pues le da un poco de soporte al incremento de precio. También nos han mencionado que las materias primas han subido y más que las materias primas, que se mencionó los fletes, que un incremento en los fletes es lo que también comenzó a impactar el precio de planos en México. En el caso de Estados Unidos fue también más una cuestión de percepción, porque ustedes recordarán que vivimos esta huelga automotriz en Estados Unidos, que había mucho miedo de que se impactaría en México, pero realmente no llegó a impactar. Fue creo que más especulativo. Sin embargo, en Estados Unidos
tampoco fue que impactara del todo, pero sí, claro, al ser ese mercado, pues tuvo un poco de impacto que bajó la demanda, sobre todo en este sector automotriz. Y ahora que vimos ya estos acuerdos tentativos de resolución de huelga, pues, y que fueron la semana pasada o hace 2, estoy un poquito ahí confundida, pero con esta noticia sobre una tentativa resolución, pues ahí repunta el mercado, ¿no? Porque entonces todo el mundo sabe que estos que estuvieron en huelga van a volver a retomar sus actividades y con esto, pues la actividad debería ser un poco más normalizada y entonces esto debería empezar a impulsar pues la demanda en Estados Unidos. Entonces sí se espera también todavía una temporada alcista, por ahí también los futuros nos están indicando que esto podría todavía seguir subiendo por lo menos este mes de noviembre, aunque parece pronto porque ya diciembre está aquí a la vuelta, pues sí es muy adelantado, sí, sí, será que hay expectativas bastante fuertes. Otra cuestión también que ha sido bastante relevante en este mercado ha sido el tipo de cambio. Este tipo de cambio, pues, ha generado mucha volatilidad, sobre todo en México, con el tema de precios, y esto también ha sido un indicativo de por qué suben o bajan estos precios. Y únicamente para tener ahí un poquito de referencia de cómo están las chatarras o las materias primas, pues cabe mencionar que la chatarra, si bien no tenemos precios de chatarra mexicana, al menos en Platts, aquí domésticos, eh, pues podemos tomar esta referencia ahora del mercado americano. En caso de materias primas, no solo es Estados Unidos. Bueno, de hecho, en las dos gráficas tengo informaciones y también de Europa, pero lo que estamos viendo en lo general en estas dos gráficas, tanto de chatarra como de materias primas, es que hemos estado viendo mercados que entre estables y débiles. Y digo estables y débiles porque la generalidad del mercado global es que todavía no vemos una demanda fortalecida. Vemos un sector inmobiliario en China bastante débil, que esto en el tema de varilla sí ha pegado bastante porque el consumo de varilla mundial sigue bastante bajo y eso ha pegado fuertísimo. Lo podemos ver hoy en México, como también el hecho de que se pararan muchas exportaciones, pues hizo que tuviéramos más oferta aquí y por eso pues esas caídas impresionantes y continuas que vimos en varilla. Ahora empiezan a repuntar, pero insisto, todavía no hablamos de una demanda 100% fortalecida. Eh, y por el otro lado, en el caso de los planos, pues ha estado también un poquito más estable, con un poquito de demanda más fuerte. Sin embargo, pues no solamente hablamos de, pues permite que sí tengamos siempre impacto de los otros mercados. Y vemos hoy también en China con una actividad de exportación bastante fuerte y tan fuerte que incluso los cortes de producción que deberían tener por estos temas verdes como tuvieron el año pasado, pues parece que no van a ser igual porque tienen ahí una demanda muy fuerte en la exportación, pese a que el mercado doméstico en China no está del todo fuerte. Entonces, esto, claro, nos llega a afectar incluso acá porque pues vemos este flujo de importaciones a países como México. Entonces, por esa razón, pues, sin embargo, no ha sido un impacto tan fuerte, pero por esa razón vemos que estos mercados pueden seguir estando estables con unos ligeros repuntes. En la chatarra se está esperando un repunte en los precios entre 10 y 30 dólares para este mes de noviembre. Aún están en negociaciones, entonces podrían empezar ahí a subir. En el caso de las materias primas, pues vemos todavía incertidumbres. Parece un mercado que pudiera ir más a la baja, pero vaya, bajas muy pequeñas, pero en la medida en la que la demanda empiece a recuperarse en estos mercados, sobre todo ya hablando del productos semiterminados o terminados, esto pudiera también impulsar un poco las materias primas. Entonces, bueno, en cuanto a perspectivas, pues noviembre parece ser todavía un mes con un sentimiento alcista en el mercado. No sabemos si diciembre se va a mantener así, pero de momento, pues estos incrementos siguen impulsando un poco la compra, la demanda. Entonces, podríamos estar esperando sí un mes todavía positivo en ese sentido en cuanto a precios más altos. Y bueno, creo que terminé ahí rayando apenas para algunas preguntas.
Muchas gracias, Claudia. Por favor, quien tenga algún comentario, pregunta, puede abrir su micrófono o lo puede escribir en el chat. Es el momento. Hola, buenas tardes, Roberto de la Vega. Adelante. Oye, una pregunta, Claudia. ¿Se ve la posibilidad de incluir algunos otros productos dentro del Platts aquí en México? Pues estoy pensando en productos para la construcción como los castillos electrosoldados o mallas electrosoldadas que influyen mucho en la construcción de viviendas principalmente. Sí, tenemos planeado porque hemos visto que ha sido un mercado que ha crecido y del lado de la construcción sí también se nos ha solicitado. Te voy a ser sincera, no sé si podamos llegar hasta esos productos, pero sí podemos empezar a valorarlos. Creo que lo más cercano podría ser ahorita el alambrón como primer producto, mm, pero tomo nota y con gusto lo revisamos. Ahí también debo mencionar algo. Nosotros para poder lanzar un nuevo precio tenemos que garantizar que hay un mercado líquido, es decir, que va a haber al menos unos cuantos, varios participantes, no podría decir un número, pero suficientes para poder hablar de un precio de referencia, porque cuando llegamos a tener apenas uno o dos productores con tal vez tres compradores se vuelve muy complicado, pero no te estaría dando el precio del mercado, te estaría dando el precio probablemente de un productor, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, podemos evaluar estos productos y ver de qué forma. No te podría decir que sí porque no me parece que tengamos estos productos en otros países. Lo que nosotros tenemos más es el nivel de commodity del acero como tal, pero sí podemos evaluarlos y ver qué opciones tenemos ahí. ¿Me puedes repetir los dos productos? Son las mallas electrosoldadas para construcción Ok, y los castillos electrosoldados para construcción. perfecto. Muchas gracias. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? Hola Claudia, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Oye, Clau, aprovechando que hay varios ahí socios conectados, ¿hasta cuándo tienes abierta la encuesta esta de sentimiento del mes? Para que Mañana va a los que ser falten, sí, perdóname. adelante, adelante. Mañana va a ser el último día para contestarla, entonces digo, ya hoy teníamos un número bastante bueno, fue al inicio del día, entonces mañana es el último día para que la contesten y ahí ya lanzamos los resultados por el jueves o viernes. Perfecto, te agradezco. Hola Claudia, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, aprovechando como dice Ángel que aquí hay varios socios conectados, si alguno de ustedes no le está llegando la encuesta, por favor ayúdennos a en el chat poner su correo para que Claudia ya lo tenga y se los pueda estar enviando. Hola Claudia, buenas tardes. Mi nombre es Alba Benítez. Yo quería hacerte una pregunta. Tú, bueno, con la experiencia que tienen en el mercado mexicano, ¿cuál es el porcentaje de influencia que tiene la situación de los precios en China con respecto en México? En porcentaje, no te sabría decir en porcentaje, pero realmente digamos que por lo que pasa en China haya un efecto directo en México, realmente no. Creo que tiene más el mercado de Estados Unidos, ahí sí te diría que es un porcentaje bastante alto, la forma en la que impacta. China llega a impactar más bien a través de las materias primas y ahí, vaya, claro, el impacto es menor porque pues depende el porcentaje de costo que tenga esta materia prima en el producto del que podamos hablar, ¿no? Entonces, sí lo hay, claro, pero el impacto no es directo ni muy grande. Creo que ahí es más Estados Unidos. Ok, muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien Claudia, ¿cómo más? estás? Claudia, Adelante. buenas tardes. Soy Gustavo Pérez.
Hola, Gustavo. Buenas tardes. Oye, ¿los resultados de la encuesta lo estás mandando a todas las personas que contestan únicamente o lo mandas tanto a los que contestan como a los que no contestan? Lo mandamos a todos los que están en la lista a la que enviamos la encuesta, es decir, incluso nosotros no podemos saber quiénes están contestando la encuesta. Esa es también otra cuestión que no mencioné, pero parte de la confidencialidad. Nosotros no sabemos quiénes contestan la encuesta, por eso siempre les pedimos con mucho interés que nos ayuden solo a contestarla una vez para no repetir informaciones. Entonces, por eso los resultados se les envían a todos los que están recibiendo el link, claro, en la medida en la que ustedes pueden también estar recibiendo estas informaciones, pues esperamos que la gran mayoría de ustedes pueda también no solo recibir los resultados, sino contestarla, porque como decía, si bien están hoy contestando alrededor de unos 80, a quienes les llega es casi al triple de este número, entonces todavía nos falta una gran participación. Oye, gracias. Oye, además, las respuestas de la encuesta las estás mandando igual por la misma vía, al mismo correo. Sí, al mismo correo. Ok, ¿y cómo dice? ¿Respuestas de encuesta Dice, mensual? no recuerdo con exactitud el título, pero debe decir algo como encuesta mensual y menciona el mes, que por ejemplo en este caso va a ser noviembre. Si no la están recibiendo, pudiera ser a lo mejor que se está yendo ahí a los no deseados, o me pueden mandar un correo, acá tienen mis datos en la pantalla todavía, pueden mandar un correo directamente y yo me encargo de revisar que estén en la lista con el correo correcto, vaya. Perfecto, Claudia, qué amable. Gracias. Un gusto. Saludos a todos. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno, Parece que pues no. muchísimas gracias, Claudia. Te agradecemos por tu presentación y por compartirnos toda esta información. Les agradezco también a todos por conectarse. Finalizamos el día de hoy nuestras conferencias. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana con la conferencia Acero Sustentable por Gerdau Corsa. Esperamos que nos acompañen y bueno, nos conectamos con la misma liga. Muchas gracias a todos. Gracias, Clau. Gracias a todos.